Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a esta segunda porción, segunda parte de nuestra estación número 34. Estamos ubicados en el Monte de Or. Aquí en el Monte de Or, acontecimientos supremamente importantes, entre ellos la muerte, reunido con su pueblo, de el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, Aarón. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Torá al instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles, y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida a esta su casa, Israel Casa Integral, originando en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Mis amados, estamos avanzando y ya en la recta, casi la recta final. Estación número 34, el Monte de Or. Estaremos llegando hacia la tierra de promesa, hacia la tierra en la que fluye leche y miel. Estuvimos en la estación 33 de Cádiz, una estación importantísima. En la estación de Cádiz, el pueblo estableció que por mucho tiempo habían estado deambulando, divagando, dando vueltas y vueltas. Era tiempo de arrepentimiento, tiempo de techuvá, tiempo de tikún, tiempo de enfocarse la nueva generación y de enfocarse en dirección, en ruta hacia la promesa. Esto es muy importante y de hecho nos trae a reflexión individual. En cuántas ocasiones de la vida o por cuántos años de nuestro diario vivir hemos caminado de aquí para allá, de allá para acá, dando vueltas y vueltas y vueltas, pero no nos enfocamos en una dirección, en un propósito, en un proyecto, en una estabilidad. Aquí entonces pasamos al Monte de Or, y en el Monte de Or por primera vez, después de muchos años, llegamos al año 40. Vimos en la reunión anterior que la letra 40 corresponde a la letra Men, y Men tiene como, en el alefato hebreo, la letra Men, su valor es 40. Y esta letra Men se identifica como una letra de importancia en el sentido de iniciar, es tiempo de dar comienzo. Vamos a encontrar cómo aquí en el Monte de Or, el pueblo de Israel da un paso, una dirección y avanzan. Por favor, escriba esa palabra, es tiempo de avanzar. Probablemente muchos de nosotros hemos pasado, repito, años en quietud, sin mirar futuro, proyectos, expectativas. Por eso la letra Men nos habla de iniciar un nuevo comienzo, como lo diríamos en Cheminí. Nos habla a su vez de que en el año 40 han transcurrido muchas pruebas. Hemos pasado por muchas pruebas, una y otra vez. Adversidades, batallas, dificultades. Pero aún en medio de todas y cada una de ellas, hemos aprendido una gran lección. Y debemos, por supuesto, extraer la parte favorable, la parte que nos edifica, la parte que nos fundamenta. Porque si Adonai permite que pasemos por esas pruebas, es porque obviamente está tratando con nosotros en muchas áreas, en nuestro carácter, en nuestro decir, en nuestro pensar. A su vez nos habla de la importancia profética, de la palabra profética,
de la palabra profética en el sentido de que hay una tierra que fue prometida hace 430 años en el tiempo de nuestro patriarca, el padre Abraham, y posteriormente de la salida del pueblo de Israel desde Ramasés, recuerdan, en Egipto, hacia Sucot, salieron con la visión de libertad, salieron con la visión de ir hacia una tierra que fluye leche y miel. Pero, sin embargo, en su continuo caminar, como lo hemos visto en todas las estaciones, frente a las pruebas, el pueblo de Israel entró en rebeldía, en indisposición, en desobediencia, en contrariedad, en oposición, en temor, en angustia, en pánico, en caos. Reclamaban otro líder, queremos otro líder. ¿Por qué vinimos a este desierto? ¿Por qué hemos sido traídos a este desierto, a morir en el desierto? Y ciertamente en el desierto murieron todos aquellos que salieron de Egipto, esa generación que tenían una mentalidad de ladrillero, una mentalidad de esclavitud, una mentalidad de celo, de envidia, de contienda. Pero aún aquí en la estación 40, en la estación 34, en el año 40, todavía aún vemos que este pueblo de dura cerviz continúa siendo irreverente, haciendo lo que le parece a su manera. Pero aquí surge una generación nueva, una generación de cuyos jóvenes, algunos de ellos recién nacidos en Egipto, partieron sin saber probablemente la ruta, partieron desde niños en busca, repito, de la libertad, tal vez como ocurre con los tiempos nosotros, en nuestros tiempos modernos, en el caso de quienes somos emigrantes a este país, en América o a otros países. Viajamos hace muchos años, nosotros tenemos cerca de más de 25 años de haber salido de nuestra patria original en Colombia, con nuestros hijos pequeños de 3, de 5 años, y ellos salieron sin pensar en Estados Unidos o en el idioma o en la gastronomía o en la cultura. Ellos simplemente salieron porque papá y mamá los tomamos de la mano y les trajimos a un viaje al cual o del cual nunca jamás les consultamos si estarían de acuerdo o no. Bendito el Eterno, hoy estos jóvenes han crecido, se han adaptado a una cultura, se han adaptado a un sistema, se han adaptado a un idioma, se han adaptado a muchos aspectos que cambian radicalmente la vida. Pero nunca dejamos de avanzar. Esta palabra amén nos habla entonces de avanzar, del nuevo hombre, y aquí quiero tomar unos segundos, el nuevo hombre, es decir, no el hombre con el pensamiento de la esclavitud, no el hombre con el pensamiento de que nosotros lo hacemos como nos parece, cuando nos parece, a la manera que nos parece, como lo hacíamos en mi casa, en mi pueblo, en mi región, en mi rancho, donde sea. No. Aquí hay un nuevo sistema de vida, estamos atravesando un desierto, estamos enfrentando a otros pueblos, y particularmente en este avance que se va a ocurrir o que se está ocurriendo en dirección a la tierra prometida, el primer adversario que vamos a encontrar en el camino es nada más ni nada menos que las tierras de los edomitas. Edomitas, entendiendo aquellos que vienen de una situación de incesto a través de su sobrino Lot, el sobrino de Abraham, y sus hijas, que usted recuerda esa historia. Por lo tanto, aquí hay un punto importante que es el nuevo hombre que está determinado y dice: si Adonai entregó una promesa a nuestro pueblo, hemos tardado mucho tiempo dando vueltas, rodando de aquí para allá. Es tiempo de ir a la conquista de esa tierra. Y por lo tanto, también la palabra amén nos habla de misericordia. Y misericordia, mis amados, aquí la vemos, misericordia, porque misericordia es el gran carácter de nuestro amado Adonai. Pese a que este pueblo se ha portado indebidamente,
pese a que este pueblo ha cometido errores, pese a que este pueblo no ha valorado toda la grandeza de lo que Adonai ha hecho desde el tiempo que estaban en Egipto y la llegada de Moshe y Aarón. Ustedes recordarán, aparecieron las llamadas plagas, que yo las considero más que plagas, las señales que Adonai le estaba mostrando a su pueblo, su poder, su autoridad, su fuerza, su amor por su pueblo. Mientras todas las tragedias ocurrían para los egipcios, el pueblo de Israel estaba guardado en el hueco de la mano de Hashem. Ahora, estamos viendo que aquí en el Monte Or se nos llama específicamente a la santidad. Kadosh, santidad. Los hombres Kadoshim, los hombres con santidad. Y se nos habla, por supuesto, de estar establecidos, fundamentados, y aquí vemos que se hace necesario que el hombre Kadosh sea un hombre apartado. ¿Apartado de qué? Apartado de su vieja manera de pensar, apartado de la lógica, el entendimiento, el sentido común, la razón. Y ayer expliqué frente a este concepto, porque cuando hablo estas palabras, algunos de ustedes me escriben y dicen, pero pastor, es que la lógica y el entendimiento y la razón son parte del diario vivir del ser humano. Por supuesto que sí, pero no estoy refiriéndome a la lógica, a la razón y al entendimiento en el sentido griego, en el sentido cuadriculado, en el sentido geométrico, en el sentido de la lógica, donde 1 más 1 es 2, pero cuando entendemos la lógica espiritual, la lógica de Adonai, la lógica hebrea, la lógica toraica, entendemos que 1 más 1 es 1. Aquí se nos llama a santidad. Y se nos llama especialmente a la santificación, que sobre eso hablaremos hoy. Por lo tanto, esa santificación la vamos a cumplir cuando logremos entrar a ese estatus, a ese nivel de arrepentimiento, esa teshuvá que es tan importante. La palabra teshuvá normalmente la entendemos como arrepentimiento, pero realmente la palabra teshuvá tiene un sentido más profundo. Y ese sentido más profundo es retornar a Hashem. Retornar a Hashem, repítalo, retornar a Hashem. Teshuvá la entendemos como arrepentimiento, y ese arrepentimiento, repito, tiene que ver con el retorno a la palabra, como el retorno a la santidad, como el retorno a la fidelidad, como el retorno a mi identidad, como el retorno a mi compromiso, como el retorno a la obediencia, como el retorno a la sujeción, como el retorno a la emuná. Es la palabra teshuvá, es una palabra con sinónimos maravillosamente importantes, entendiendo nuestra importancia, repito, como retorno a la adoración, el adorar a nuestro amado Abba. Muy bien, esto es parte de lo que hemos avanzado y de lo que estamos viendo hasta este momento. Hoy haremos una conclusión, un cierre en cuanto al tema. Mencionamos que durante este recorrido de Cades, en la estación anterior, no había agua. Allí muere Miriam, se produce la escasez de agua. Siempre en los lugares por donde pasaron el pueblo de Israel durante 38 años, Miriam era esa portadora, como esa fuente de agua. Aquí muere Miriam y inmediatamente se produce la escasez de agua, y es así como inmediatamente el pueblo entra en rebeldía nuevamente, entra ese pueblo en cuestionamientos, en conflictos, en disgustos, en contrariedades con Moshe, con Aarón, a todo momento. Pero ¿qué ocurre? Adonai da una indicación, y tengo que retomar esto porque es muy importante. Le da una indicación a Moshe y le dice: para que brote el agua necesitas hablarle a la roca. Lo vimos ayer, y cuando esto ocurre encontramos que Moshe no solamente no le habla a la roca, sino que golpea la roca. Acto seguido, cuando esto ocurre, Moshe pregunta al pueblo si ustedes realmente consideran que nosotros haremos brotar agua de esta roca, como un cuestionamiento dudativo. Pero además de eso, Moshe brota de su corazón una palabra que no viene del corazón de Adonai, pero que viene del corazón del hombre, y le habla al pueblo de Israel y les dice: ustedes son un pueblo rebelde.
Y aquí viene nuestra segunda parte para el tema de hoy. Cuando cada uno de nosotros, voy a colocarlo en primera persona, cuando al pastor Roberto Alfaro tiene la responsabilidad de dirigir el ministerio de Israel Casa Integral, bendito el eterno, gracias Hashem. Cuando el pastor asume la responsabilidad, a partir de ese momento, el pastor no tiene pensamiento propio, emociones propias o decisiones propias. El pastor, en su enseñanza, en su predicación, en su comunión con la comunidad, con la familia, con los ministerios, con los hermanos, debe ser la imagen representativa de Adonai. Debe representar a Adonai. Por favor, escríbalo en sus notas. Debe representar a Adonai. Permítanme un momento, por favor, hacemos una pequeña pausa. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Solucionado el tema. Tenía a mi amigo Bori por aquí haciendo bulla. Muy bien, amados. El pastor o el líder o el hombre, el creyente en nuestra Kadosh Torah debe tomar una actitud, una responsabilidad que será una responsabilidad evidentemente establecida como representante en la autoridad que Adonai nos ha delegado. Por favor, dígalo conmigo, yo soy un representante de la autoridad delegada por Adonai. Tenemos que tener claro este concepto. Cuando los hijos de Adonai tenemos esa autoridad, recuerden Bereshit capítulo 1, verso 28, y los bendijo Adonai y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Nos entrega una mayordomía, una autoridad, y esa autoridad es en calidad de embajador, representante directo del Padre. Esa autoridad la tenemos todos y cada uno de nosotros. Somos su creación, somos imagen y semejanza, somos luz, porque Adonai es luz. Cuando nosotros tomamos decisiones o acciones que menosprecien, que no representan la identidad de Yeshua, entonces, si me permiten decirlo entre comillas o en paréntesis mejor, pisoteamos el buen nombre de nuestro amado Hashem. ¿Cómo podemos pensar que hayan líderes, pastores, y todos conocemos esta historia, creo que no estoy diciendo algo indebido, y seguramente hemos escuchado en muchas ocasiones a grandes líderes ministeriales, de grandes ministerios, que los hay y ha habido y los existen, por supuesto, maravillosos ministerios, que repentinamente escuchamos de sus historias en las que usurparon dinero, propiedades, enriquecimiento ilícito y de allí en adelante toda serie de actos, no puedo decir la palabra bochornosos, porque la palabra textual, literal, bíblica es pecaminosos. Cuando las personas conocen de pastores, grandes líderes que entraron en sus pleitos o contiendas en sus matrimonios, causando problemas de carácter familiar, violencia familiar, abuso y demás, o peor aún, terminando en actos totalmente lascivos, en términos, usted me está comprendiendo, en términos que hemos escuchado, que me cuesta incluso mencionar, cuando se presentan todas actitudes pecaminosas, gravosas en el ministerio. Y pensamos que esa persona, pues obviamente falló, cometió un error, etcétera,
Pero es que el punto no es cometer un error o fallar. Aquí el punto es que la representación, el representante legal en la tierra de parte de Hashem, que somos cada uno de nosotros, hemos incurrido en una condición vergonzosa y por lo tanto no estamos dando el máximo cumplimiento, que es santificar su nombre. Y creo que cuando digo santificar su nombre viene inmediatamente al corazón de cada uno de nosotros. Espero que sí estemos conectados, por lo menos es lo que acaba de ocurrir aquí conmigo. Si vamos un momento al libro de Mateo, por favor acompáñeme. En el libro de Mateo, capítulo 6, permítanme un momento por favor para llegar allí. Y veámoslo en el verso 9, capítulo 6. Dice el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Y aquí estamos ubicados. Dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hoy vemos tantas escenas ministeriales donde se nos presentan imágenes de grandes ministerios, repito, que pareciera ser que lo único que buscan, como lo dice el texto, como los hipócritas, buscando beneficios, buscando reconocimiento, buscando popularidad, buscando los views, buscando llamar la atención. Ellos ya tienen su propia recompensa, dice Adonai. De cierto, ellos ya tienen su propia recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Si esto es tan claro como la palabra nos lo menciona, es tan absolutamente claro el texto y el contexto y el pretexto, que sin embargo hoy vemos a tantas gentes haciendo repeticiones y repeticiones y repeticiones y repeticiones, pero de su corazón no brota una oración. ¿Qué es una oración? Orar es hablar con el Padre. No es si mi hijo me dice: papi, ¿me puedes regalar un juguete? 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 Ya no me lo repitas más, me lo has dicho 1000 veces. No necesito que me lo repitas. Pero cuando oramos, cuando el hijo viene al padre, le dice: papi, mira, sabes, he querido tener este juguete. Si algún día tú pudieras regalármelo, te agradecería mucho. Y es suficiente cuando entramos en un diálogo con el Padre. Y perdónenme un ejemplo tan simple. Verso 7, verso 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Antes de que nosotros pidamos, Adonai conoce nuestro corazón y Hashem sabe cuál es nuestra necesidad. Recuerden que por un carril sube la oración y por el otro carril baja la bendición. Atención. Vosotros oréis, cuando ores, debes orar así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y solo quiero llegar a este punto: santificado. Porque aquí en la estación Or observamos, por lo que leímos en el texto de ayer, recordemos un poco la historia, nuevamente en el libro de Números capítulo 20, 21, vimos cómo llegaron a Or y Adonai da una orden a Moshe y a Aarón y les dice que suban a la cima del monte Or. Debe subir Moshe, debe subir Aarón y debe subir su hijo mayor Eliezer. Porque en este lugar Aarón será reunido con su pueblo. Esta es una manera como Adonai establece que hoy, justamente en este día, dice:
a la edad de 123 años, Aarón va a morir. Y se juntará con sus abuelos, con su hermana Miriam, con los que ya partieron todos aquellos de la casa de Israel. Es muy importante porque esta expresión será reunido con su pueblo. Adonai también se la indicó a Abraham, a Isaac, a Jacob. Ahora, notemos que cuando hablamos de esta determinación, inmediatamente Adonai le habla a Moshe y a Aarón, a los dos hermanos, y les dice: por cuanto ustedes me fueron rebeldes y no me santificaron, entonces no entrarán a la tierra de promesa. Lo que nos indica que aquí en el monte Or se ocurre algo extremadamente importante, estación número 34, y este monte de Or toma la relevancia de ser el monte del juicio de Adonai. Aquí vemos cómo Adonai a lo largo de estos 40 años ha hablado y ha utilizado en el buen sentido de la palabra la vida de Moshe y la vida de Aarón, pero de ninguna manera ni Aarón ni Moshe deberían haber lastimado o haber dejado de hacer lo correcto delante de Adonai, porque ellos son los representantes, la voz viva del Padre. Cuando nosotros mencionamos este punto, usted se preguntará por qué, pastor, está haciendo tanto énfasis en este momento frente a este tema. Porque recordamos que Aarón, mencionamos el becerro de oro, mencionamos la ocasión en que Aarón y Miriam sostuvieron una conversación en la que difamaron o calumniaron a Moshe frente a su situación de matrimonio con Sífora. Es una situación difícil. Recordemos que los hijos de Aarón, cuando se presentaron en el Mishkan, se consideraron ya de mejor posición, evidentemente que la tenían, reconocimiento como levitas del sacerdocio para el Mishkan. Y sin embargo ellos presentaron el fuego extraño, recordarán ustedes. Y en plena celebración de importancia se ocurrió esta tragedia. Adonai envió fuego a estos hijos de Aarón. Pero recordemos también que Moshe golpeó la peña, habló al pueblo diciéndoles que eran unos rebeldes, cuestionó mediante una pregunta si brotaría el agua de la roca o no. Y sin embargo, aquí en el monte de juicio, en el monte de Or, cuando Adonai les habla y les dice: morirá Aarón, entrará como sacerdote Eliezer, desnúdenlo completamente. Y esta expresión a propósito, desnúdenlo completamente, estuve meditando en esa palabra. ¿Por qué Adonai le habla a Moshe y a Aarón y les dice: es necesario que tomen a Aarón y lo desnuden completamente? Y sus prendas, sus vestidos serán colocados a su hijo, el nuevo sacerdote. Esto tiene varias representaciones, pero entre ellas, tal vez la más importante para que recordemos es que el pueblo hebreo hoy, para el tiempo de la historia, los hebreos, cuando se presenta su proceso de partir o de reunirse con su pueblo, no son colocados en una urna o en un ataúd como típicamente nosotros lo hacemos, con vestido, con traje, con corbata, con el mejor vestido que sea posible para la persona fallecida. No, el pueblo hebreo va a ese lugar completamente desnudo. Y aquí Adonai dice: desnúdenlo completamente y partirá. Y esto tiene que ver con una expresión del texto bíblico que dice: desnudo vine, desnudo voy. Pero lo interesante de esta historia en el monte Or es que cuando Adonai les habla puntualmente: y vosotros me fuisteis rebeldes, por lo tanto no entrarán.
Adonai está reclamando su santificación. Él es santo. Por lo tanto, si nosotros los representantes de Adonai obramos indebidamente, obramos pecaminosamente, hablamos pecaminosamente, pensamos pecaminosamente, hablamos el lashon hará, la difamación, la crítica, la calumnia, la murmuración y todo lo demás que estaba pasando con este pueblo, no cabe la menor duda que la santificación de Adonai la estamos omitiendo. Por lo tanto, esto trae consigo consecuencias. Y digo consecuencias porque es necesario que todos nosotros, los creyentes, cuando nos acercamos a su palabra, al contenido de su palabra, a su manual de instrucciones, entendamos que hemos sido llamados a santidad. Hemos sido llamados a transformación, hemos sido llamados a tener un cambio, un estilo de vida que no será el estilo de vida del hombre latino, del hombre americano, del hombre europeo, del hombre en el mundo, sino hemos sido llamados a ser los hombres del reino, el hombre Kadosh. Y esto tiene que ver con nuestro lenguaje, esto tendrá que ver con nuestra manera de tratar, esto tendrá con nuestra manera de pensar, esto tendrá que ver con nuestra manera de vivir. Hace algunos días me decía un querido hermano, hablando en conversaciones que tenemos ocasionalmente con los hermanos, me decía un querido hermano, es que yo todavía no puedo entender cómo en la congregación, tengo hermanos reunidos en las reuniones que hacemos cada Shabbat o entre semana, en las reuniones de oración, etc. Y todavía tengo uno o dos hermanos que estando aún en el templo, su vocabulario es un vocabulario soez. Y ni se diga la manera como trata a su esposa, con palabras hirientes, humillantes, despectivas y peor aún vulgares. Esa actitud y ese comportamiento le pertenecen al viejo hombre, al hombre de la oscuridad, al hombre carnal, al hombre natural del pecado. Pero cuando nosotros venimos al monte de Or, Adonai exige a Moshe y a Aarón, les exige y les reclama su santificación. Por cuanto ustedes me fueron infieles, por cuanto ustedes me fueron rebeldes, y por favor, estoy hablando esto con temor y respeto, porque para hablar de rebeldía en Aarón y en Moshe no pareciera muy cuerdo lo que estoy diciendo, pero entendamos que no se trata de un pecado o de una condición gigante, se trata que la mínima situación que hagamos en desobediencia, en mala actitud, en mal comportamiento, en un mal decir, roba, quita la santificación del Padre. Por lo tanto, cuando estamos hablando de este punto, necesitamos comprender que ahora Eliezer se va a vestir con las vestiduras santas, porque ya su padre cumplió su propósito. Y cuando se viste con estas vestiduras, ahora el nuevo sacerdote entrará a tener una autoridad y una mayordomía y una representación, repito, santa. Nosotros con mucha frecuencia repetimos y decimos somos real sacerdocio. Amén, qué expresión tan extremadamente importante. Somos real sacerdocio, pueblo escogido. Pero mi pregunta es, ¿somos hombres y mujeres Kadosh el día de Shabbat, cuando nos reunimos en casa o cuando nos reunimos en la comunidad, en la congregación, en la Cajal, en la Keilah? Allí somos varones Kadosh, Shalom, amados Ahim. Que Adonai envíe las verajá sobre todos ustedes. Y sonamos muy espirituales, y sonamos seguramente muy toraicos, y sonamos muy kadosh, pero pareciera ser que pasamos la puerta de salida, inmediatamente el hombre kadosh probablemente se queda en el templo y el hombre natural surge nuevamente.
Mencionábamos hace unos días estudiando el tema de Josué, que viene justamente en estas épocas aquí en el libro de Números que estamos estudiando, las estaciones. Vemos cómo Josué vio a Moshe, y cuando vio la manera, la forma como Moshe se presentó ante Faraón y le exigió: deja ir a mi pueblo, Moshe admiró de manera extraordinaria la actitud, el carácter, a la persona de Moisés. Y desde ese mismo momento ese niño, Oseas, hijo de Nun, decide caminar a la par de este gran líder, aprender de este líder, formarse a la par de Moshe. Y es así como adelante en la historia de estos 38, 40 años, ahora Adonai establece y le dice a Moshe: no pasarás a la tierra de promesa, por cuanto no me santificaste, y entonces entregarás el liderazgo en los hombros de Josué. Muy importante esta historia. Y aquí vemos que se prepara a un nuevo hombre, a un joven que tiene temor de Adonai, un joven que ha visto las maravillas, las grandezas de lo que Hashem ha hecho con su pueblo, un joven que ahora se prepara para enfrentar batallas, un joven que va a defender la santidad, que va a defender la casa de Israel, que va a defender el nombre que es sobre todo nombre. Y no va a ser, por supuesto, una tarea fácil, no va a ser, por supuesto, una tarea liviana, va a ser una tarea extremadamente difícil. Pero hemos sido llamados al ministerio, hemos sido llamados a la santidad, hemos sido llamados para enfrentar al adversario, y la única manera de enfrentar a nuestros adversarios, al adversario como tal, es manteniéndonos en una fidelidad permanente con la palabra, con nuestra manera de pensar y con nuestra manera de vivir. Nos damos cuenta, mis amados, que el enemigo quiere tomar partido todo tiempo con nuestra vida, con nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestra economía, con nuestra salud. Pero no podemos dejar puertas abiertas al enemigo, porque por cualquier lugar nos quiere atacar. Y hasta en la expresión más mínima, hasta en la expresión más sencilla, el enemigo toma ventaja, y cuando le permitimos al enemigo tomar ventaja, el enemigo avanza a pasos agigantados, y cuando pareciera ser que despertamos, probablemente ya sea un poco tarde, si no demasiado tarde. Necesitamos, amados hermanos, caminar como viendo al invisible. Adonai escuchó la voz del pueblo de Israel que vivían en ese tiempo de angustia, en ese tiempo de esclavitud, y envió a un emisario de carácter para que fuese él quien tomara la mano de ese pueblo y los llevara hacia la tierra de promesa. Ahora, aquí estamos viendo a las puertas de las tierras de los edomitas a un pueblo edomita que no permite que el pueblo de Israel atraviese por sus territorios. Y Adonai nuevamente escucha la voz del pueblo de Israel. Y gracias, Hashem, porque tú siempre escuchas nuestra voz, siempre escuchas nuestro clamor, siempre estás atento a cualquiera que sea nuestra situación. Y vemos que se levanta este pueblo contra el pueblo de Israel, y se levantan los edomitas y toman incluso algunos prisioneros, pero Adonai escucha el clamor de su pueblo e inmediatamente se hace un voto, un pacto en el que el pueblo se compromete a sacrificar todo aquello que sea paganismo, idolatría, toda rebeldía, toda oposición del adversario contra la casa de Israel. Y dice la palabra que inmediatamente los destruyó a todos sus ciudades, y se llamó el nombre de aquel lugar Horma. Por favor, escríbalo en sus notas. Horma, que quiere decir destrucción. Y aquí en Horma vemos
evidentemente que el juicio de Adonai se realiza, es decir, que sobre el adversario que se quiere levantar contra el pueblo de Israel, sobre el adversario que se quiere levantar contra tu vida, contra tu salud, contra tu ministerio, contra tu economía, contra tus hijos, Adonai está en control. Adonai está en control. Por lo tanto, no podemos manejar nuestra guerra en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia carne. El enemigo nos quiere enfrentar, nos quiere seducir, nos quiere derribar, pero Adonai nos da las herramientas y nos da la fuerza suficiente para que nosotros enfrentemos a ese enemigo. Quiero tomarme un minuto, por favor, permítanme, porque el tema de Horma necesitamos escudriñarlo un poquito más a fondo y necesitamos considerarlo con detalle. En el libro de Josué, en el capítulo 12 y en el verso 14, vemos cómo el rey de Horma, el rey de Arad, se menciona aquí el rey de Horma junto con el rey de Arad entre los 31 reyes que Josué derrotó. 31 reyes que Josué derrotó. Vean, amados, en el momento en que Adonai da la representación a Josué, Adonai establece a este joven como ese hombre general de los ejércitos, a ese hombre fortificado, y derrota a 31 de los reyes que se presentaron en batalla contra Israel. No parece probable que sea una ilusión a la victoria que Israel obtuvo en anterioridad mientras Moisés aún vivía y Josué servía como comandante militar, ya que estas victorias se obtuvieron después de que Israel entró en Canaán por Jordán. En el libro de Josué capítulo 12 versos 7 y 8, aunque esta victoria de Josué no se narra específicamente, puede que esté implícita, como lo dice el libro de Josué en el capítulo 10 versos 40 y 42. Estos hechos parecen indicar que cuando los israelitas partieron del lugar para rodear la tierra de Edom, aquí en el monte de Or, en la estación 34, José venció al rey de Horma. El registro no esclarece si los israelitas ocuparon entonces la ciudad de Horma. Compárese con el caso de Geser en Josué 12:12, el rey de Eglón, el rey de Geser, otro. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Esta ciudad figura como una relación de poblaciones situadas al extremo de la tribu de los hijos de Judá hacia el límite de Edom en el sur, según nos lo narra el libro de Josué en el capítulo 15, verso 21. No obstante, fue una de las ciudades enclavadas en el territorio de Judá que se asignó posteriormente a la tribu de Simeón, como lo indica el libro de Josué, capítulo 19, versos 1 y 2. En el libro de Josué capítulo 16, verso 9, hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín, en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas las ciudades con sus aldeas, puesto que el registro solo dice que Josué derrotó al rey de Horma, pero no que la ciudad fuera conquistada. Las tribus de Judá y Simeón más tarde se unieron en sus fuerzas y procedieron a herir a los cananeos que habitaban en Sefat y a darle por entero a la destrucción. Por eso la ciudad se llamó con el nombre de Horma. Esta expresión Horma tiene que ver con destrucción. Y nos la deja clara la enseñanza aquí en este punto. ¿Por qué? Porque justamente cuando nosotros venimos al ministerio, a la representación legal, cuando nosotros legalmente somos representantes de Adonai, debemos tener claro, mis amados, por favor, espero que esto quede grabado en sus corazones, nos debe quedar absolutamente claro que cuando venimos a nuestra Kadosh Torah, pasamos muy seguramente por ese primer nivel en la religión tradicional, donde, como se dice popularmente, el que peca y reza empata y no hay ningún problema.
donde usted va a la reunión cuando le parece o cuando no le parece. Típicamente, lo he mencionado en muchas ocasiones, me reúno con personas de la religión tradicional que defienden su religión tradicional, que son de la religión tradicional y que son absolutamente establecidos en su religión tradicional porque lo aprendimos por la religión, por la herencia de nuestros padres. Pero cuando les pregunto, ¿cada cuánto tú te congregas? ¿Cada cuánto vas a tu congregación, a tu iglesia? Típicamente la respuesta es, bueno, realmente hace, no sé, 2 o 5 años aproximadamente que no voy. Es decir, que en la religión tradicional usted puede ir cuando le parece, si eventualmente tiene algo de remordimiento, probablemente va. Mucha gente acude a una reunión, a un servicio de la religión tradicional cuando se trata de una primera comunión o de un funeral o las honras fúnebres. De lo contrario, pues como poco. Y no quiero con esto decir que es la generalidad, porque también tenemos a muchos practicantes de la religión tradicional que son absolutamente fieles, como lo fue mi padre de la religión tradicional toda su vida, mi padre y mi madre. Y todos los domingos íbamos a misa. Así nos formó nuestro padre. Y puedo decirlo que fue un hombre entregado a su contexto, en su tradición, en su religión tradicional. Y bueno, fue un muy buen hombre por demás, un gran hombre. Pero Adonai en el proceso de la vida nos toma, nos trae, nos lleva un escalón más y nos permite venir al contexto evangélico, a esa segunda estación o segundo nivel, y allí por supuesto aprendimos algo extremadamente importante, como fue a llevar una Biblia. Yo recuerdo mi primer Biblia, que de hecho la tengo aquí, y siempre lo he mencionado. Esta ha sido mi primera Biblia. Viejita, como está, marcada, subrayada en todos los colores habidos y por haber, y de cuando en vez tengo que hojearla porque debo recordar estos momentos maravillosos cuando escribí a pie de página tantas notas y tantos recuerdos maravillosos que Adonai me ha entregado en todo el pasear por este texto. Mi primera Biblia viajó conmigo por muchas partes, naciones, momentos, días. Esta Biblia tiene historia, como todos cuando tenemos nuestra primer Biblia. Aquí está mi preciosa primer Biblia. Y aprendimos a llevarla consigo, aprendimos a honrar este libro, a llevarlo con honra, con respeto, con integridad, a escudriñarlo. Yo tuve la oportunidad de ser conferenciante o conferencista en mi país por todas las ciudades, y yo recuerdo colocarme frente a los escenarios en muchas ciudades, en instituciones y demás, y este fue mi primer libro con el que me presenté en auditorios de personas profesionales en muchas áreas, y yo recuerdo abrir mi Biblia y decirles con todo respeto: señoras y señores, vengo a compartir una enseñanza respecto de un tema de carácter laboral, profesional, pero si ustedes me permiten, quiero tomar mi Biblia y compartirles una palabra. Y las personas recibían la palabra y se admiraban y se sorprendían porque probablemente nunca habían escuchado una palabra literalmente leída de una Biblia. Es algo bonito. Y valoro esto, hermanos, porque aquí empieza a tener crecimiento el monte de Or para nosotros. Empezamos a entender la santificación de su nombre, empezamos a entender el valor de la palabra y empezamos a vivir una vida como creyentes. Ahora leemos la palabra, podemos estudiar la palabra, amar la palabra, vivir la palabra. Pero en el proceso que hemos llevado, en el transcurrir de los años, Adonai ahora nos toma de su mano y nos trae a nuestra Kadosh Torah. Ahora venimos a nuestra Kadosh Torah. Estamos aprendiendo el hebreo, aprendemos las convocatorias de Levítico 23, aprendemos los parashá, los aliyá, el seder, y definitivamente encontramos un crecimiento extraordinariamente importante.
Ya no soy lo que fuimos hace muchos años. Por eso pregunté en la estación 33 y en la estación 34. He preguntado en estas dos estaciones, ¿dónde estabas tú hace 38 años? ¿Dónde estabas tú hace 40 años? Porque 40 años este pueblo estaba aún en Egipto y hoy 40 años se encuentran en el monte Or. Y aquí en el monte Or, Adonai les dice y les reclama la santificación. Si ya hoy nosotros entendemos la justicia y la misericordia de Adonai, ahora entendemos que esa vieja generación del pasado, donde no teníamos pertenencia, donde no teníamos identidad, donde no teníamos oración, donde no teníamos el poder del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Adonai, ese tiempo ha pasado. Ahora somos una nueva generación. Por lo tanto, conclusión de esta historia, cierre de nuestra historia. Llegamos a este punto. Hamor, a este punto. Ormá. Y cuando llegamos a Ormá, ¿cuál fue la conclusión que encontramos? Sitio de destrucción. Al enemigo, al adversario, al esclavista, al que se levanta contra la santificación del varón, del hombre, del hijo de Adonai nuestro Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, no le podemos dar la oportunidad de seguir adelante burlándose. ¿Saben? Cuando nosotros miramos otras culturas religiosas, vamos a ponerlo así, si se tocara un libro, y lo voy a decir literalmente, si se tocara un libro del Corán y se maltratara, ustedes saben que los primos, como les dicen, no permiten bajo ninguna circunstancia que su libro sea siquiera irrespetado, maltratado, incluso que lo toquen personas que no tengan esa creencia religiosa. Pero con nosotros, las Biblias, tenemos la casa editora de la Biblia, que produce ediciones bíblicas según el gusto, el placer o el acontecer de la denominación del concilio. Hoy tenemos Biblias del pastor tal, Biblias de la pastora tal, Biblias del profeta tal, Biblias de la pastora tal, Biblias. Tenemos versiones en las que se han retirado los textos bíblicos, en los que se han quitado los nombres de Yeshua, en los que se han retirado. Muchas cosas han ocurrido con las Biblias y estamos inundados de un mercado absolutamente mercadista de Biblias que han sido alteradas, que han sido lastimadas en muchas áreas. Y es nuestra responsabilidad aquí en el Monte Or santificar su palabra, santificar su nombre que es sobre todo nombre. Y por lo tanto no se admite error, porque estamos en el nivel de la verdad, en el Emet. Conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Somos libres de la vieja manera de pensar, somos libres del vocabulario soez, somos libres de la mentira, el engaño, somos libres de la crítica, la murmuración, la calumnia, la shonará. Somos libres del pensamiento natural, de la lógica racional del hombre, porque caminamos en la mente de Yeshua, en la mente de Yeshua, en la mente de Yeshua. Por lo tanto, en el monte Or se nos llama y se nos reclama si hemos incurrido en una representación indebida del árbol de la vida de nuestro amado Yeshua. Ahora aquí Yeshua nos da la oportunidad de brotar. Recuerden, avance. La línea del monte Or es avanzar. Y vamos a avanzar desde Cades, desde el tiempo del arrepentimiento, y vamos a avanzar partiendo de Cades, derrotando al enemigo edomita que está allí. Hemos hecho pacto con Adonai y Adonai nos ha respaldado. Y como Adonai nos ha respaldado, la orden ha sido eliminar al enemigo. Por favor, escríbalo. Debemos eliminar el enemigo. Ahora usted dirá, pastor, usted me está hablando de guerra, hay rumores de guerra. ¿Cómo eliminamos al enemigo?
Bueno, primero tenemos que identificar cuál es nuestro enemigo. ¿Será el enemigo las redes sociales que nos quitan el tiempo y que no nos permiten el devocional, que no nos permiten el ayuno, que no nos permiten la oración, que no nos permiten el estudio bíblico? Pues si este es el enemigo llamado YouTube o Netflix o llamado como quiera que se llame, a este enemigo tenemos que derrotarlo, apagarlo, desaparecerlo y poder dedicarle tiempo a la palabra. Si el enemigo son tus vicios, tus adicciones, los deportes, el club, los amigos, las reuniones sociales, los compromisos, cualquiera que sea, que te aparten de tu Shabbat, que te aparten de tu propósito, que te aparten de la representación que tenemos de Adonai, ese enemigo tenemos que destruirlo. Yo no te estoy diciendo que no practiques deporte, yo no te estoy diciendo que no vayas al ejercicio, por favor, todo lo contrario. Qué bueno que hagas un buen ejercicio, tengas un buen deporte. Pero todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, todo tiene su momento. Hay tiempo de reír, hay tiempo de hacer deporte, hay tiempo de estar con los amigos. Pero nuestro compromiso con Shabbat es absolutamente responsable. No admite negocios, no admite cambios. Si estamos en el estudio de la Aliyá, si estamos en el estudio de la Torá, si estamos en el estudio de la palabra, si estamos verdaderamente en Torá, significa que estamos celebrando la santificación de Hashem. Y con la santificación de Hashem no se juega. Si verdaderamente somos familias Kadosh, hombres Kadosh, entonces la santificación de Hashem será nuestra prioridad, será la labor más importante que debemos desarrollar como creyentes. Amados, llegar a este momento maravilloso del Monte Or nos está perfilando hacia un avance de conquista, hacia un avance en el que la santidad y el nombre de Adonai serán, repito, santificados. Porque de lo contrario, cada uno de nosotros debe ser absolutamente claro y consciente de que si lastimamos la santidad de Adonai, seremos responsables de nuestros actos. ¿Cuántas veces he escuchado a tantas personas decir, pero pastor, es que yo no entiendo por qué nos pasan estas cosas a nosotros? Y si nos hacemos un examen, si reflexionamos y miramos hacia nuestro interior en los años de los años de los años, por el camino de la vida, probablemente hemos hecho cosas que no pareciera que han sido malas o indebidas, pero probablemente sabiendo que sí lo eran, igual las hicimos. Por eso Adonai nos trae a Cades, para que en Cades tengamos la oportunidad de Teshuvá, para que en Cades entendamos que no podemos seguir lo mismo que antes, para que en Cades tomemos una decisión y a partir de la estación 34 partamos, dice la palabra, partió el pueblo de Israel de Cades hacia el monte de Or. Y aquí estamos hablando de avanzar a la expectativa de algo grande, a la expectativa que Adonai está con nosotros, a la expectativa, como lo dijo Josué, si caminas en la palabra de Adonai y haces conforme a todo lo que en este libro está escrito, y meditas en él de día y de noche, y no te apartarás de él ni a diestra ni a siniestra. Entonces, dice Adonai, yo, que te he puesto como mi representante, estaré contigo por donde quiera que vayas. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Pero todo lo que tú empieces, dice Adonai, yo lo prosperaré. Y cuando digo la palabra prosperar, no estoy diciendo dinero, porque es lo primero que se nos ocurre. Prosperar significa hogar, prosperar significa familia, prosperar significa hijos, prosperar significa nietos, prosperar significa economía, prosperar significa salud, prosperar significa Shabbat, prosperar significa que como hombres Kadosh podemos decir gracias Hashem por habernos elegido y traernos a ser real sacerdocio. Mis amados, muchísimas gracias. Jornada número 34.
Nos preparamos para continuar hacia la jornada número 35, amados. Ya estamos avanzando de una manera extraordinaria. Espero que cada uno de los temas que hemos visto les esté dejando en sus corazones, como lo está haciendo Adonai conmigo de manera muy especial. Ha sido una experiencia maravillosamente importante hacer el estudio de las estaciones. Me ha edificado enormemente. Espero haberles podido transmitir lo que el Eterno está haciendo en mi vida a través de este maravilloso estudio de las estaciones. Nos vamos a nuestra jornada 35. Mañana continuaremos con la estación Salmona. Vamos a Salmona y estaremos en el libro de Números, capítulo 33, verso 42. Salieron, partieron del monte de Or y entraron a Salmona. Shalom, mis amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Un muy buen día para todos. Muchísimas gracias. Les espero el día de mañana. Gracias por compartir esta enseñanza. Gracias por su apoyo. Gracias por estar siempre pendientes de Israel Casa Integral. Bienvenidos a todos aquellos que hoy empiezan a vincularse también con esta casa. Si usted está interesado en ser parte de esta casa, Israel Casa Integral, conéctese con nosotros a través de nuestro portal de Israel Casa Integral. Allí están todas las fuentes de comunicación. Shalom, shalom, shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.